Saludos compañeros, saludos doctor Oscar Edilberto Santana Gamboa. Yo soy Eduardo Gómez Trejo, alumno de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y el día de hoy, bueno, pues estoy grabando este video porque forma parte de mi trabajo a realizar en la unidad número 3 de estudio de la licenciatura en Historia. La materia se llama Historia Regional y bueno, pues en esta ocasión voy a hablarles acerca de un libro del padre de la microhistoria, el padre de la historia regional en México, llamado Luis González y González, maestro de maestros, que hizo un libro llamado Pueblo en Vilo, un libro que se ha traducido a varios idiomas, se ha llevado a varios países, el cual cuenta la realidad, la historia de un pueblo en Michoacán. Seguramente cuando hablamos de Michoacán, hoy en día podemos decir varios adjetivos calificativos de ese lugar, pero yo tengo un muy buen recuerdo. Hace unos 10 años aproximadamente, viajaba mucho a Michoacán. Yo creo que viajé unos 3 años cada 15 días porque mi padre se consiguió una novia de Uruapan, Michoacán, y la verdad es que a mí me mató Michoacán. Me encanta su parque nacional ahí en Uruapan, se me hace una cosa divina, una cosa extraordinaria. Las casas se me hacen como las favelas en Brasil. Y bueno, he ido a trabajar varias ocasiones al estado de Michoacán. La más reciente fue en Jiquilpan, Michoacán, tierra de Anastasio Bustamante y también de el que para mí termina la Revolución Mexicana, el señor don Lázaro Cárdenas del Río, tierra del mejor trompetista en su época. Y bueno, muchas cosas más, ¿no? La verdad es que me encantó Jiquilpan, Michoacán, pueblo mágico. Y también conozco Zaguayo, en Jalisco. Yo no sabía, pero por ahí a la mitad de esos dos pueblos se encuentra San José de Gracia, un pueblo donde nació Luis González y González, el cual decide hacer este libro llamado Pueblo en Vilo. ¿Por qué se llama Pueblo en Vilo? Pueblo, pues ya sabemos todo lo que significa un pueblo, ¿no? Es el lugar donde él nace. En Vilo es un pueblo que está suspendido en el aire, que a nadie le importa, que la gente pues ni conoce. Yo hasta la lectura de este texto nunca había escuchado hablar de él. Y Luis González y González lo hace de una manera romántica, maravillosa, coloquial, pueblerina, como a todos nos gusta. Alguna vez escuché decir de Elena Poniatowska Amor que los ricos son iguales en todas partes. Y sí, tiene mucha razón. Sin embargo, los pobres son especiales porque los pobres le dan identidad a los pueblos. Así que vamos a empezar con esta lectura. Pueblo en Vilo es un libro que hay que leer, creo que todo historiador debe de leer porque seguramente hará algo parecido, ¿no? O querrá buscar hacer algo parecido en los pueblos donde él habita. Yo habito en Aguascalientes y me gustaría hacer algo parecido con Cocío. El pueblo de Cocío es un pueblo, es el más lejos de la cabecera de Aguascalientes. Limita fronteriza con Zacatecas, entonces pues, por ahí de repente algunos malhechores, ¿no? Que matan a algunos, los secuestran, los descuartizan, pues van y los avientan a Cocío. Entonces imagínense, es uno de los pueblos más olvidados, ¿no? Donde no llega nada. Pero todavía San José de Gracia en Michoacán es todavía más olvidado, ¿no? Imagínense en las características. Vamos a empezar. Yo les voy a hacer el resumen de la tercera parte, lo que más me ha gustado de este libro, y voy a tratar de resumirlo. Ojalá que les guste este resumen y se interesen en la lectura. Bueno, pues Luis González y González nos cuenta todo, desde dónde empieza, ¿no? Cómo nace, quiénes fueron los primeros pobladores, y nos cuenta unas anécdotas padrísimas. Dice que tras la caída de la Gran Tenochtitlán en 1521, pues todavía habría de cambiar. Recuerdo que varios conquistadores, ¿no? A la par precisamente de Hernán Cortés, pues lo que querían eran oro, no había oro, entonces lo que querían eran tierras. ¿Qué hicieron? Pues se fueron a buscar, ¿no? Les dijeron que se encontraban por allá, ¿no? Por algunos otros rumbos, que se pusieran a caminar, porque decían que por aquel rumbo se encontraban unas tierras con amazonas, ¿no? Mujeres frondosas, robustas, caderonas, y ahí van los otros a buscar, ¿no? Se encontraban oros, bellezas naturales y demás, y entonces el lugar, pues solo fue un lugar de paso. Con el paso del tiempo, como recordamos, bueno, pues los solares de tierras abandonados se regalaban a los encomenderos, a los ejércitos, se compraban, se intercambiaban y demás. Bueno, pues voy ahorita en la lectura, precisamente en la época juarista y en la época lerdista. Espero que les guste. Del lugar del que vamos a hablar se encuentra precisamente en el occidente de Michoacán. Es el occidente del distrito de Jiquilpan, Michoacán, que es un pueblo precioso. Y bueno, pues voy aquí, en esta parte, así que espero que disfruten. Nos cuenta Luis González y González que en la época lerdista, dice
Lerdo y Juárez lo que proponían era pues rehacer, ¿no? México venía de una etapa horrible, sangrienta, destructiva. Si no éramos nosotros mismos, eran los franceses, eran los ingleses, eran los norteamericanos, perdón. Y bueno, sí, los ingleses y los españoles tras la invasión tripartita del 62, pero en la época de la República restaurada, Juárez y Lerdo proponían rehacer la agricultura. Querían hacer nuevos cultivos, apoyar al campo, proponer nuevas técnicas de labranza, fomentar la industria, favorecer la inmigración de colonos extranjeros, la construcción de ferrocarriles, canales y carreteras, hacer de cada campesino un pequeño propietario. Parece algo muy zapatista, ¿no? Instituir la libertad de trabajo, establecer la democracia y lo más importante, sacar al pueblo de esa postración moral, la superstición, los astros, las estrellas, la abyección mental, la religión, la ignorancia y otras cuestiones más. Pero pues, a las familias establecidas en ese lugar, pues no les importaba. La verdad es que pues, ellos ni siquiera pelaban que Habsburgo vino, que si Habsburgo lo mataron con Miramón y Tomás Mejía. No les importaba nada. Y es más, yo creo que algunos ni siquiera sabían quién era el presidente de la República Mexicana. El pueblo buscaba por su parte, ese era el designio nacional, pero ¿qué buscaba el pueblo? El pueblo buscaba por su parte consolidarse en el ramo ganadero, alimentarse de maíz, leche, frijol, de su propio cultivo, amistarse por lazos de parentesco, de compadrazgo, y cómo se enemistaban pues, por deudas de dinero, por una falta de respeto, una falta a la moral. Y buscaban salir de la cultura oral y pasar a la cultura escrita, establecer su propia épica, establecer pues quiénes fueron los personajes a seguir o los personajes más populares, protagonistas o antagonistas en su historia. Hacia el año de 1870 comenzó la crianza de ovinos que llegó a ser tan importante, tan igual como el de las vacas. Hacia 1870 la gente de qué vivía, vivía de varias cosas. Uno, pues bueno, la oveja se mataba, se hacía barbacoa, se hacía birria, no sé si se vendía o no, pero sabemos, aquí en Aguascalientes hay un mercado de la birria, entonces tenía el dato desde que de 1870 se hacía allá en Michoacán, es algo fenomenal. Por ahí de 1872 los ovicultores, los que criaban a las abejas, vendían 2.500, no, perdónenme, los ovicultores son los que crían las ovejas, perdónenme, los apicultores son los de las abejas. Los avicultores vivían de la carne y aparte vendían la lana a algunos zaraperos de Jiquilpan. Por su parte, había aquellos que se dedicaban a la apicultura. Lo que hacían era, pues en cada casa, imagínense la casa chocita, afuera siempre había un panal que los propios rancheros llevaban, ¿no? No sé cómo le hacían, si de pronto los robaban de algún campo y los llevaban a poner ahí en el árbol, cómo era, cómo empezaban, ¿no? Pero siempre afuera de cada casa escuchaba el zzzz, el zumbido de las abejas. La miel se vendía, la miel era para la casa y de igual manera la cera la utilizaban para la venta. La venta llevaba todo un proceso para blanquearla y la cera producía velas. La gente hacía quesos, trasquilaba las ovejas, purificaba la cera, destilaba el mezcal, y todo ese proceso todo ese proceso de vendimia, de compra y venta fue el que llevó a la gente ranchera de aquellos lugares a salir de la pobreza donde se encontraban. En la época de Díaz se exprimían los magueyes, de los cuales del corazón sacaban aguamiel, de la punta y del plumaje se sacaban las reatas y los costales, y además del conjunto sacaba el aguardiente, para todo mal mezcal y para todo bien también, decía la letanía. Hacia 1880 vino una producción de mezcalera, 200 barriles anuales, y a 15 pesos cada barril. En Zacatecas también había producción, así que pues bueno, varias partes de la República Mexicana, pues, Jalisco, pues también tenían su producción de mezcal. Casi no se bebía agua, es un dato muy curioso que nos dice Luis González y González, porque abundaban las enfermedades hídricas. Imagínense la gente, ¿no? Pues no había sistema de agua potable, entonces lo que la gente hacía, había un charquito, un río, y bebía el agua, pero había muchos insectos, muchos parásitos que después hacían que se enfermara la gente. ¿De qué se enfermaba la gente? ¿De qué se moría? Una de cada 3 personas moría de un dolor en el costado, que era precisamente pulmonía, porque se dice que en el occidente de Michoacán hacía mucho frío y las ropas eran ligeras. Las mujeres vestían pues una especie de vestiditos sin nada abajo, ¿no? No existía el brasier, ni el corpiño, calzón utilizaban. Los hombres tenían su calzón de piel de oveja. Nunca la había escuchado. Además tenían una faja que le sostenía el pantalón y el calzón, y de pronto traían un zarape. Dice algo muy interesante aquí de cómo se lo portaban. Embrocado encima de la camisa, el botón del cuello cerrado y la faja al vientre para sostener su calzón largo de manta. Era la indumentaria del hombre. Las mujeres se ponían nada abajo del cotón.
Las casas, para que nos demos una idea, pues eran chocitas, unas chozas techadas con zacate, con un cuarto para dormir, un cuarto para la cocina. Me tocó viajar a un pueblo en Zacatecas, no recuerdo el nombre, donde todavía había casas así, muy semejantes. Este, un soportal para estar, de las paredes se colgaban imágenes de santitos, los más famosos eran San Isidro Labrador, San Santiago, San Juan Bautista, la Virgen María, San José. El piso era de tierra y junto a la choza había árboles frutales, gallinas, ganado, gatos, perros y demás. Bueno, voy a platicarles algunas cosas muy curiosas que me gustaron del texto. Alguna vez seguramente hemos escuchado que con estos aparatos famosos para buscar entre las paredes, la gente va y busca tesoros, ¿no? La mayoría los atribuye a la época de la Revolución Mexicana, de 1910, por ahí de los 20, 30, ¿no? Hasta los 40. Y creemos que todo dinero encontrado pues viene de la Revolución Mexicana. Estaba leyendo un dato muy interesante en este libro donde nos dice Luis González que el dinero, los rancheros no buscaban el dinero para encontrar comodidad, lo buscaban para tres cosas. La primera, les servía para ser tenido en más. Uno, la gente gustaba de ir a las fiestas, a los eventos públicos y meterse monedas de plata en las bolsas, porque al caminar, estas sonaban y la gente decía, ay, mira, ese tiene dinero. Uno. Dos, para comprar terrenos, porque pues, obviamente todo ranchero soñaba con tener pues sus hectáreas, ¿no? De tierras y pasearlas, ¿no? Caminarlas en un caballo. Y tres, para enterrarlo. La gente gustaba de coleccionar moneditas de oro, meterlas en una olla de barro y enterrarlas junto a su casa. Yo imagino que había mucha gente que se iba, se lo olvidaban, los mataban o los robaban, yo creo también, ¿no? ¿Cómo era esta sociedad ranchera? Bueno, pues nos cuentan que el trabajo duro era para la mujer tenía que ser muy dedicada a la iglesia, al igual que los hombres. La ley era papel muerto, pero la ley de la religión era una cosa que tenía que seguirse siempre, ley de vida. Debían de ir a misa, confesarse, entregar el diezmo, ayudar en lo que necesitara la iglesia. Y la mujer, el hombre no trabajaba cuando había que cosechar el campo, la labranza, sembrar y tan. A lo mejor cuando había que, em, ay, que era a las vacas, ¿cómo se llama? Cuando le sacan la leche, ordeñar las vacas, había a lo mejor que pelar a las ovejas, pero la mujer de a diario tenía que asentar el piso, acordemos que vivían en piso de tierra, entonces había que asentarlo, digamos, barrerlo, había que acomodar la casa, había que cuidar al esposo, a la familia, hacer de comer, tejer la miel, extraerla de los panales, blanquear la cera, porque era todo un proceso precisamente. Era tan pequeño el pueblo que solo se reconocían a 12 ricos. Formaban la medianía 50 jefes de familia propietarios de fincas más pequeñas que la de los ricos y cerca de 300 jefes de familia que en su mayoría servían hacia 1870. Nos cuentan algo muy curioso y nos dicen que después de 1861 la gente comenzó a reconocerse por algunas otras cosas distintas, es decir, hasta antes de 1861 la gente se reconocía pues por el tamaño, el color, si eran de otra raza, de otro linaje y tan, pero después de 1861 la gente se reconoció por el trabajo, a qué se dedicaban. Había los que trabajaban para los demás, los que eran peones o los que trabajaban para sí mismos. Los gobiernos siempre se acordaban de las rancherías de la punta occidente del distrito de Jiquilpan, Michoacán, cuando había fechorías, cuando iban a cobrar impuestos y de ahí tan. Nos cuentan que en aquella época había solamente 6 historias que se conocían, 6 historias que la gente pasaba de boca en boca por tradición oral. La número 1 era la famosa rebelión de los Ochoa. Y nos cuentan que esta rebelión de los Ochoa fue un episodio de la rebelión cristera de la época lerdista, cuando las leyes de reforma se incluyen a la Constitución del 57, en donde el pueblo abatió a los hombres de Ignacio Ochoa y Eulogio Cárdenas, quienes robaban y causaban molestias a los pueblerinos. Como el gobierno no hacía nada, el pueblo se armó y a madrazos los corrieron. La segunda fue el caso del Nopal. Este nopal se llamaba Francisco Gutiérrez, quien a mediados de 1874 se fugó de la cárcel de Jiquilpan y como se fue a recluir allá a la ex hacienda de Cojumatlán, lo que hoy conocemos como San José de Gracia, Michoacán, pues se ponía a hacer sus destrozos. La gente se hartó de que pues a las mujeres se les ofendiera, de que se les robara el ganado y demás, y el pueblo se volvió a armar en armas y los agarró a chingadazos y los corrió. Dicen que parte de estas guerras y a causa también de una helada y una sequía de 1876 y 1877, el hambre apretó en el occidente de Michoacán, se secó la laguna, las vacas se murieron, a montones, tras la falta de maíz y frijol, hubo necesidad de suplir
la comida con pencas de nopales y las raíces de charagüescas. Otra más fue para agosto de 1881. Muchas personas acudieron a Jiquilpan y a Zaguayo para ver al nuevo obispo de Zamora. Acuérdense que les dije que la gente era muy religiosa en aquel lugar. Y ahí iba, ¿no? A ver al señorial, el nuevo obispo que se llamaba José María Casares y Martínez. Las visitas episcopales eran muy raras. Pero todavía más raro, hombre, fue la época de febrero de 1881, cuando después de unos días de llovizna y de heladas, se desató un viento huracanado encabronado que apenas dejaba moverse. Del viento salió una nevada que comenzó la noche y terminó al amanecer, al clarear, ¿no? Entonces imagínate, la gente nunca había visto nieve en su vida. Nunca, nunca en su vida. Pero lo que de verdad causó mucha intriga y mucha habladuría entre la gente fue un cometa en aquella época. Dicen que nadie nunca había visto un cometa en la época, entonces, lo único mal era que a los cometas se les veía como pues, portadores de hambre, guerra y peste. Seguramente alguien había escuchado una habladuría y decía, no, o se lo inventaba, no, es que dicen que cuando va esa cosa que está en el cielo, porque ni siquiera sabían que era un cometa o una estrella, pues van a venir hambre, guerra y peste. Así que pues bueno, ese es mi avance. Me ha encantado el libro, me parece una forma fenomenal que todos los pueblos tengan historia. Solo hay que estudiar en los pueblos, no sobre los pueblos. Yo soy Lalo Gómez y pues bueno, saludos a mis compañeros. Muchísimas gracias.